Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Voy a leerlo en NBI, pero también en Reina Valera. En NBI dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y voy a leerlo también en Reina Valera. Estamos en Juan 14, 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que nosotros o nos ha tocado o hemos vivido de cerca todo el tema de la migración. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? A ver. Ena, ¿quién más? O de otro país. Bueno, hay gente que hoy viene de otro país. O hemos vivido de cerca gente que ha tenido hijos, padres, gente que ha tenido que irse a otros países, a otro lugar, hijos que se van a estudiar o a vivir en otros lugares. Y cuando eso viene, no sé si lo han vivido, en mi casa lo vivimos, eso es un momento en el que uno dice: ay, es fuerte la lejanía, la distancia, pero uno vive y convive con la promesa de que esa persona que se va, vuelve, ¿verdad? Y dice: vuelvo por ti para llevarte. Y esas familias que les ha tocado vivir aún a través de la violencia o la misma migración, siempre se van a otro lugar con la esperanza de preparar todo para venir por su familia y llevárselo, ¿verdad? Eso lo hemos visto y lo hemos vivido también. Y hay otro tipo de situaciones que vivimos. No sé cuántas de las personas que están aquí han vivido la pérdida de un ser querido. Cuando uno pierde a alguien, estando uno en el Señor, es de los dolores más fuertes que uno vive, el perder a un ser querido. Pero en medio de esas pérdidas hay algo que como cristianos hemos aprendido a experimentar. ¿Hay alguien aquí que ha perdido un ser muy cercano? ¿Puedes alzar tu mano? Cuando vivimos eso, solo nos queda en medio del luto y en medio del dolor la esperanza de ¿qué? ¿Quién me dice? De volver a encontrarnos. Y uno vive y convive con la esperanza de que esto duele tanto, pero yo sé que volveré a encontrarme contigo. Y esa es una despedida dura porque ahí no hay correos, no hay teléfonos, no hay llamadas, no hay un vuelvo y te miro, pero uno vive con la esperanza de que es doloroso, pero vamos a volvernos a encontrar. Y eso no es algo descabellado, porque cuando nosotros leemos la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14, ese versículo dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Pablo le está hablando a una iglesia que está de luto. Pablo le está hablando a una iglesia que por muchas situaciones la gente estaba muriendo y decía: nos vamos a morir y viene Cristo por segunda vez, ¿y qué va a pasar con la gente que se está muriendo? Eso era lo que estaba pasando en el contexto de Primera de Tesalonicenses. Pero viene Pablo y les recuerda que no se preocupen, que todos esos que están muriendo en algún momento tienen esperanza, porque Cristo murió y resucitó, y Él va a resucitarlos para encontrarnos con Él. Y es lindo ese pasaje porque dice que nos encontraremos con esos que han partido con el Señor. Creo que es una palabra muy propicia para lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuántas personas no han muerto? Pero muchos de ellos se han ido con el Señor, y qué lindo que un día podamos volver a encontrarnos con ellos cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, ese anhelo de reencuentro, esa despedida,
está llena de una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra esperanza es que esa promesa de Juan 14, de que Él dijo, no se turben, no se angustien, estén tranquilos, que yo voy a volver. Entonces, esto que les estoy contando de estas experiencias, tanto de la migración como cuando uno pierde un ser querido, era para ponerlos en contexto más o menos de lo que está pasando en Juan 14. En Juan 14 Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Y no era un momento chévere, era un momento doloroso. En esa cena era como si se hubiesen dado 3 golpes que Jesús dio. Uno de los golpes fuertes en esa cena es saber que en medio de ellos y en medio de esa cena, además de que estaba una persona que iba a traicionar a Jesús, estaba comiendo de la misma mesa. Había un Judas en medio de su círculo íntimo. Había alguien que iba no solamente a traicionar, iba a entregar a Jesús. Y Jesús lo dijo, en medio de nosotros hay uno de ustedes que me va a entregar y es el que toma de mi plato. Imagínense uno estar, no sé, que estemos reunidos con el pastor Carlos y diga, uno de ustedes aquí me va a traicionar. Y uno como, anda, ¿quién será? ¿Quién será aquí? Que yo diga, uno de los que está aquí sentado nos va a traicionar. Qué fuerte que ellos están recibiendo la noticia de la traición, pero también están recibiendo la noticia de que uno de sus grandes líderes, de los hombres fuertes que estaban ahí, que era Pedro, dijo, Pedro, tú estás diciendo que aún tu vida entregarías por mí, pero yo hoy quiero decirte, mi querido Pedro, que tú, antes que cante el gallo, me vas a traicionar, me vas a negar, ¿verdad? Imagínense siendo ustedes Pedro y que digo, no, papito, no te las tires de mucho, que es que tú me vas a traicionar, tú me vas a negar. Imagínense el corazón de Pedro. Entonces ya había alguien que iba a entregar a Jesús, había otro que lo iba a negar, y para rematar, viene Jesús y les dice, yo me voy, pero donde yo me va, ahorita en este camino que yo voy a tomar, ustedes no pueden venir conmigo. Pero tranquilos, no se turben, porque yo voy, pero regreso por ustedes. Voy a preparar casa, vivienda, morada para ustedes. Jesús, la esperanza que les estaba dando era, yo sé que es difícil lo que están viviendo. Imagínense ustedes, fueron 3 años experimentando el caminar con el maestro. Fueron 3 años ellos viendo que su guía hacia milagros llevaba a la gente al arrepentimiento. Jesús les enseñó durante 3 años a través de la palabra, pero a través de poder. Y no era fácil que el líder, que el Salvador, que ellos habían entendido, dijera, me voy, pero en este viaje, en este camino, ustedes no pueden ir conmigo. Pero les dice, pero les tengo una verdad, y es que yo me voy a la casa de mi padre, donde se están construyendo un montón de moradas y un montón de viviendas, para que ustedes un día vengan conmigo. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen allá su propiedad, sus escrituras? ¿Amén o no amén? Voy a preguntarlo, ¿cuántos de ustedes ya tienen escritura allá arriba? Yo tengo mi casa en la eternidad, yo la tengo. Y necesitamos vivir con la seguridad de que, gloria a Dios por las cosas que el Señor nos da aquí en la tierra, pero mi lugar, mi vivienda, mi casa está en la eternidad y la está construyendo mi Señor. ¿Ustedes se imaginan eso? Andresito, que es constructor, arquitecto, ¿verdad? Que nosotros miramos todo ese montón de construcciones que vemos, pero el Señor, sin saber qué tipo de construcción es eso, no vamos a hacer un tema teológico aquí de qué tipo de vivienda es, pero es un lugar que más allá de las calles de oro, de mar de cristal y de todo lo que nos muestra la Biblia de cómo será el cielo, hay algo tan precioso que es lo que caracteriza este capítulo 14, y es que en ese lugar dice, para que estén conmigo. Es un lugar donde va a estar el Señor, donde va a estar el Padre y donde Él nos va a llevar a su iglesia. Entonces es allí donde tomamos este versículo 1, donde el Señor nos dice, no se angustien, no se turben. Creed en Dios, creed también en mí. Confiar en Dios y confíen también en mí. Creo que es un versículo para este tiempo también. No turbarnos frente a tantas noticias, frente a tantas situaciones que está viviendo el mundo y que nos llenan de temor y de miedo.
¿verdad? Y en este tiempo también han salido un montón de gente hablando un montón de cosas y tú no sabes qué filtrar, si esto es verdad o no es verdad. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios, a través de lo que Jesucristo dijo, nos dice: no te turbes, no tengas miedo. Puedes decir a la persona que está ahí a tu lado: no te turbes, no tengas miedo, no te turbes, no tengas miedo. ¿Cuántos reciben esa palabra? No nos debemos de turbar, no nos debemos de angustiar. Confiemos en el Señor. En Él está nuestra vida. Por eso quiero que hoy veamos esta palabra en dos partes. Primero, qué fue exactamente lo que Jesús nos prometió, pero también qué pasa cuando suceden muchas cosas, pasan los años y parece que esa promesa estuviera lejana a nosotros. Número uno, cuando hablamos de la promesa, vemos que la promesa de que Jesús va a preparar morada para nosotros, lo dice en medio de la incertidumbre. Esa promesa lo da en medio de un momento caótico. En medio de ese momento caótico viene esa palabra. Y el versículo 2 dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes. Pero para entender esta imagen yo quiero contarte y quiero que me prestes atención, porque es de las cosas más lindas que he encontrado en el Evangelio y que se resume en esta historia. Y es que había una costumbre judía familiar que tiene que ver con el matrimonio. ¿Cuántos de los que están aquí se van a casar? Ahora les voy a contar. Pero hay un poco de gente asustada y que porque va a venir Cristo y no se han casado. Resulta que hoy en día el matrimonio, es decir, la boda, se celebra y ya, bueno, la fiesta, nos vamos a vivir a nuestra casa y se acabó. Ahí está el matrimonio. Pero en la costumbre judía, el matrimonio se celebraba en dos momentos. Uno era el compromiso. Entonces las familias hacían todo el tema de la unión. Bueno, Pablo se va a casar con Camila. Entonces vamos a cogerlos de ejemplo. Entonces, bueno, la mamá de Cami arregló todo el cuento con los papás de Pablo y listo. Entonces ellos ya, ustedes saben que antes también las familias escogían los esposos. Pero resulta que ahí quedó el compromiso. En el derecho colombiano, ¿cómo se llama, Bachi? Los esponsales. Pero eso no es como aquí, que es una promesa que no tiene efecto jurídico, sino que el compromiso para las familias judías era como si fuera un matrimonio. Es decir, nos comprometimos, no nos vamos a vivir juntos, sino que usted vuelve a la casa de su mamá, de sus papás, a la novia, y el novio coge para la casa de su papá. O sea, hay un compromiso que no se puede deshacer, sino que para romperlo es igual como si fuera un divorcio. O sea, le dan una envergadura al compromiso como tal. Pero hay algo muy lindo aquí, y es que cuando ese novio se compromete con su novia, él le dice: me voy a preparar casa para ti. Me voy a preparar casa. Vuelve a la casa de su padre, y en la casa de su padre construye una habitación pegada a la casa del padre. Ahí pegadita. Y empieza durante meses a construir esa habitación. Puede durar meses, puede durar un año, construyendo casa. Pero miren este dato interesante. ¿Cuándo regresa por su novia? Primero, cuando la casa está construida. Pero ese novio no es el que decide cuándo está lista, sino que quien decide, ¿saben quién es? ¿Quién? El padre. El padre es el que da vía libre y dice: está lista la casa, puedes ir por tu novia. Eso es lo que pasa en la costumbre de matrimonios de las familias judías. Y cuando ya el padre ve que la habitación está lista, que todo está listo, le dice: ya puedes ir por tu novia. Y dice que eso es tremenda fiesta, porque entonces ese novio le pide a sus amigos: vamos por la novia. Y muchas veces van de noche por
por el tema de los caminos van de noche, dice que van con antorchas encendidas, con el baile de la trompeta, porque es toda una celebración, es todo un acontecimiento, es toda una fiesta, porque ya por fin ese novio se va a encontrar con la novia. Y cuando llega, ¿cuál es el papel de la novia ahí? ¿Quién me lo dice? Tiene que estar ¿cómo? Lista. Esa novia no la van a coger con los rulos puestos. Tiene que estar lista, con lámpara encendida, para que cuando venga el novio, ella esté preparada para irse a vivir con su novio a la casa del Padre. Gracias. Entonces, esto nos hace ver cómo cobra vida este versículo. Y quiero leerlo ahora con la imagen que ya te acabo de contar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Si se dan cuenta cómo inmediatamente entendemos lo que el Señor estaba hablando allí, es el regreso del novio por su novia. Y la novia llevada a vivir para siempre a la casa del Padre. Esta imagen de Juan 14 también la encontramos en una analogía que hizo Pablo acerca del amor entre el esposo y la esposa. Quiero que busquen Efesios 5:25. En Efesios 5:25, Pablo dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Los que aquí son esposos les toca bien duro, porque el nivel de amor es como Cristo amó a la iglesia. Así que ahí pégale un codacito a tu esposo, mira. Es como Cristo amó a la iglesia. Y dice que así como la amó y se entregó por ella. Entonces, miren esta analogía en ese Efesios 5:25. Está hablando de cómo, así como hay un novio, una novia, un esposo, una esposa, de esa misma manera está el Señor Jesucristo y su novia, que es la iglesia. En Apocalipsis 19:7 también encontramos cómo el Apocalipsis habla de las bodas del Cordero y de una novia preparada. Dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Fíjense que habla de las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a ir a esas bodas? ¿Cuántos ya les mandaron la invitación? Anda, no a todo el mundo. ¿A quién le mandaron invitación para las bodas? No, yo necesito caerse las manos ahí. ¿Cuántos ya les llegó la invitación? Díganos el que no le llegó la invitación, porque necesitamos que esa invitación llegue a todos, ¿verdad? Pero también Apocalipsis 21:2 dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente ¿de dónde? ¿De dónde? Lea el versículo. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como ¿qué? Como una novia, y no cualquier novia. Una novia hermosamente vestida para su prometido. Miren qué belleza. Desciende la nueva Jerusalén, que viene de Dios y viene preparada como una novia vestida para su prometido. Por eso, algo que nosotros podemos ver en todo esto, y es que vemos el Evangelio de Dios. Pero ¿sabes cómo vemos el Evangelio? Como la historia de la salvación equiparada a una historia de amor. La salvación es una historia de amor. De ese novio que promete, que hace una promesa, que se va diligentemente a preparar el lugar para que su novia regrese. Y tú y yo somos parte de esa historia de amor del Señor. Nosotros en el club de lectura que yo tengo, estamos leyéndonos un libro que se llama ¿cómo? Amor Redentor. Y ese libro habla de la historia de Oseas, de este profeta al que Dios le mandó a que se casara con una prostituta. Pero si yo puedo resumir el libro en una frase, es
el amor inagotable de Dios, que sin importar la prostitución de su novia, de su esposa, permaneció ahí firme. Había momentos que yo me estaba leyendo el libro, que es el libro, puedes leerte Oseas, donde yo decía, vea, este hombre, ya yo hubiese mandado a esa mujer quién sabe para dónde. Pero era cuando el Señor me recordaba, no, así es mi amor por mi novia, así es mi amor por mi iglesia, así es el amor de Dios por ti, por mí. Porque yo les digo una cosa, ¿quién de los que está aquí sentado se merece el amor del Señor? ¿Quién de los que está aquí sentado merecía que Jesucristo muriera en la cruz? No lo merecíamos. Fue por gracia y por un amor que yo les digo una cosa, no, nuestra mente no logra comprender. Es imposible entender el amor del Señor y la paciencia que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, yo soy de paciencia un poco corta. Y cuando pienso en esa paciencia corta que tengo, me encuentro con un Dios con una paciencia increíble. Este pasaje de Juan 14 fue una de las formas en las que Dios me habló de otro tema. Porque cuando Jesús les está diciendo, miren, vuelvo al Padre, me voy con el Padre y vengo por ustedes. Y le sale uno de sus discípulos, muéstranos al Padre. Tengo 3 años de estar mostrándote al Padre. Y de repente sale uno, ¿pero a dónde vas? ¿Por qué no podemos ir contigo? Imagínense la paciencia de Cristo, 3 años enseñándole, yo soy el Padre es en mí y yo en Él, y yo voy al Padre y es necesario que muera, pero ustedes siguen y viene el Espíritu Santo a ayudarles y ellos, ¿dónde? ¿Cuándo? ¡Qué paciencia! Y ahí el Señor, ¿le quiere que les cuente una infidencia? Cuando vean a su pastor impaciente, recuerden, pastor, acuérdese Juan 14. Porque a veces yo me siento avanzando con gente y de repente, para atrás otra vez. Y yo, otra vez, voy para adelante y te enseño. Pero es que el Señor ha tenido paciencia conmigo. El Señor lo ha hecho conmigo. Y si Cristo, que vivió 3 años con 12 cabezones que hasta lo último la embarraron, ¿verdad? Igual que nosotros, pero se llenó de paciencia. Eso nos ayuda a nosotros a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces el Evangelio es la historia de amor más profunda y más perfecta, de un novio y una novia, de unos novios que se separan en una promesa, pero que ese novio viene a cumplirlo y a venir por su iglesia amada. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. Soy la novia. En esos versículos hablaba la novia hermosamente vestida, la novia preparada, la novia con la lámpara encendida. Mi pregunta es, ¿qué tanto tú y yo estamos vestidos como novia, caminando como novia, caminando en la esperanza de que el novio llegue y regrese? Pero hay un segundo punto y es... Y no se imaginan el deleite para mí que fue leer este pasaje que vamos a leer ahora. Que el segundo punto que lo hemos llamado cuando la promesa de esa venida se empieza a sentir lejana, como que demora, como que sí, hay una promesa, pero se siente lejos. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro. Creo que vas a subrayar muchas cosas en ese pasaje. Y podemos observar allí, voy a darles tiempo a que lo puedan buscar, 2 de Pedro, versículo 3. Allí podemos observar, han pasado más o menos 35 años desde esa cena donde Jesús prometió que regresaría, en ese aposento alto. Allí donde estaba Jesús, en la fiesta de la Pascua, en el aposento alto. Y en esa promesa estaba Pedro. Pedro estaba ahí escuchando. Pasaron muchas cosas. Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Pero también empezó el exilio de la iglesia, empezó la persecución de la iglesia para los cristianos, como les llamaban ellos, para los del camino. Así le llamaban a los cristianos. Y empezó la persecución. Y habían pasado muchos años, unos 35 años desde ese momento. Ya muchos niños habían crecido, ¿verdad?
Y de repente empieza Pedro a escribir esta carta. El mismo Pedro que juró morir por Cristo y que Cristo le dijo, me vas a negar. Ya era un hombre mayor, pero también era un hombre que estaba preso en Roma. Es decir, cuando Pedro escribió Segunda de Pedro, allí Pedro estaba preso en Roma y escribe su última carta antes de morir. Fíjense que cuando hablábamos de Juan 14 era el último discurso de Jesús, pero acá era la última carta de Pedro. En ese momento, y quiero que me presten atención lo que estaba sucediendo, Roma, que era donde estaba preso Pedro, estaba siendo incendiada. En ese tiempo estaba el emperador llamado Nerón. ¿De dónde saco esta historia? Esto está fuera de la Biblia, pero son historiadores que han escrito acerca de ese tiempo, que no eran cristianos y que muchos de ellos hacen referencia a lo que estaba sucediendo en esa época. Resulta que hubo un incendio en Roma, pero en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida y los cristianos eran mal vistos. Y resulta que Pedro empieza a escribir porque sabía que muchos de los cristianos estaban siendo quemados, habían muerto. ¿Saben qué hacía este emperador Nerón? Y ese emperador dijo, esto lo incendiaron los cristianos, cosa que era falsa. Y empezaron a coger los cuerpos de los cristianos y los ponían como antorchas y los quemaban. A otros los vestían de pieles de animales, lo echaban en los circos, a los perros, a los leones, y ahí eran sacrificados nuestros hermanos de esa época. Ellos estaban viviendo una persecución como nunca antes. Y Pedro estaba preso. Y además de eso, Pedro sabía que pronto llegaría su momento también de partir. Y es ahí donde Pedro toma y empieza a escribir. Pero aparte de eso, ¿qué estaba sucediendo en todos esos lugares, en todas esas ciudades? Habían maestros, falsos maestros, que estaban diciendo que Cristo no venía, que Cristo no iba a volver. Y estaban diciéndole, no se afanen, ya esa promesa no se va a cumplir. Entonces, cuando nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, quiero leerlo primero en Reina Valera, y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, está diciendo Pedro. Y en ambas, y quiero que subrayes esa palabra, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quédense con esa palabra. En la Nueva Versión Internacional dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he tratado de ¿qué? De refrescarles la memoria para que su modo de pensar sea limpio. Pedro se está dirigiendo a todos esos cristianos que están siendo atribulados, perseguidos, quemados, arrojados, los que están perdiendo su familia. Y ahí hay una palabra que se usa que es despierto, que es la misma palabra cuando alguien está dormido y yo hago, levántate, levántate, levántate de tu sueño. Pero aquí Él les está diciendo, no les está diciendo, les voy a contar algo que ustedes no saben. Lo que les está diciendo es, voy a recordarles, voy a refrescarles la memoria de algo que ustedes ya saben. Pedro empezó a decirle, con ese despierten, ojo, que están dormidos, que están adormecidos. Y es que realmente, mis hermanos, la fe de muchos en este tiempo se ha adormecido. Y ojalá no seamos de esos que estamos dormidos, sino que estamos despiertos. Yo quiero que busquen desde el versículo 3, 2 de Pedro 3, versículo 3 al 4. Dice, ante todo deben entender que en los últimos días vendrán burladores que siguiendo sus malos deseos se mofarán. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y todo sigue igual
que desde el principio de la creación. Pedro está diciendo, ojo, que hay falsos maestros que están diciendo, y dice, según son burladores, que siguiendo que sus malos deseos, es decir, gente mala, gente dejándose seguir por sus propios pecados, que no les conviene la noticia de que Cristo viene, y empiezan a decir, eso se tarda, eso todavía no va a pasar. ¿Han escuchado ustedes ese discurso en estos días? Gente que está diciendo, vi un montón de videos de gente que diga, ay ya, dejen los cristianos ese tema ahora de que ya Cristo viene. En todos los tiempos siempre han dicho lo mismo. Y están diciendo, ¿cuántas veces en varias temporadas no han ocurrido terremotos? ¿Cuántas temporadas no han pasado vendavales? ¿Cuántas temporadas no ha habido guerra? ¿Es real o no es real? Por supuesto que es real. Que en todos los tiempos ha habido terremotos, ha habido situaciones que posiblemente tienen que ver con las señales. Pero yo quiero decirles algo. La Biblia es clara en las señales y no hay confusión. Y si hay algo que la Biblia está enseñando, que Jesús nos dejó, que pasaría en los últimos días, una de las cosas que Jesús dice, por ejemplo, aparte de los terremotos, aparte de las señales en los cielos, no sé si vieron que precisamente justo en esta semana ocurrió, no sé si se llama así, Perseida, las Perseidas, que son la caída de los meteoritos, de las estrellas fugaces, que empezaron a caer, que aquí en Colombia obviamente no se vio, pero tú puedes buscarla en imágenes reales, y eso sucedió en estos días. Empezó a alinearse Júpiter con otro planeta, sucedió en estos días. Y no se asusten si llega a sonar mi celular, porque tengo 7 días que mi celular a toda hora hay temblor, siguen habiendo réplicas en Chocó, en Santander, ¿cierto? Y no ha parado de moverse la tierra. Pero no solamente en Colombia, sino en muchos países. En Indonesia, en España. Pero aparte de eso, la Biblia habla de que la ciencia avanzará. Y creo que como en ninguna otra temporada, con todo el tema de la inteligencia artificial, esto ha avanzado. Y aún más seguro, dice que esta palabra se predicaría hasta lo último de la tierra. Y si bien muchos años hablamos, y los misioneros hablaban de los países no alcanzados, ¿verdad? Que era donde nunca se había escuchado el nombre de Cristo. En este tiempo eso se ha cortado un poco más, porque el mismo internet nos ha permitido llegar a muchos lugares. Y creo que tú y yo somos tan importantes en esto, porque ahora vamos a entender por qué el Señor no ha regresado. Porque la Biblia también habla por qué no ha regresado Jesús. No sabemos el día y la hora, absolutamente nadie lo sabe. Y como en la historia de amor que les conté, ni siquiera el Hijo lo sabe. ¿Solo quién? El Padre. Nadie lo sabe, los ángeles no lo saben, el Hijo no lo sabe el Padre. Entonces no podemos estar escuchando, no, que ya hicimos un cálculo y viene en el 2000 tanto. Nadie puede decir eso. Pero la Biblia sí nos llama, como aquí dice Pedro, despierten, despierten. Y también la Biblia habla que todos esos temas de los terremotos, de todo lo que está sucediendo, señales en el cielo, dice que simplemente es principio de dolores. Pero si este es el principio de dolores, no quiero imaginarme cuando ya sea el momento. Pero nosotros tenemos que estar listos y preparados. Entonces miren la lógica de los burladores que dice segunda de Pedro. Todo sigue igual que siempre. Esa es cuando tú escuches a alguien diciendo que Jesús no va a venir, se tarda. Eso no significa eso. Y ahora están dándole hasta otros significados a la venida de Cristo, que no es taxativo, que ahí implica otras cosas. Recuerda, segunda de Pedro 3:4, ojo con los burladores. Así que esa promesa posiblemente nunca se va a cumplir. Y noten el orden de las palabras en ese versículo, porque primero dice siguiendo sus malos deseos, antes de decir que Jesús no va a volver. Pero también cuando tú buscas Lucas 17, versículo 26 al 30, que no lo vamos a leer, ahí Jesús no fue otro, sino el mismo Jesús advirtió sobre los días de Noé y de Lot. ¿Ustedes recuerdan?
La historia de Noé, cómo Dios le dijo a Noé, construye el arca, porque voy a fulminar la tierra y todo lo que hay en ello. Porque todo lo malo que han hecho han subido a mis oídos y los voy a eliminar. Y efectivamente hubo un día en que esa puerta se cerró y absolutamente nadie entró. Y también recuerdan la historia de Lot, de cómo Sodoma y Gomorra se había alejado del Señor, se había apartado de Dios. Y la gente, y quiero que vean eso, en el versículo 26 habla de que comían, bebían, se casaban, ojo con los que se van a casar, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿cierto? Y esto habla de algo que estaban haciendo mal. Probablemente esto en sí no era malo, no es malo casarse, no es malo comprar, vender, plantar. Pero lo que está llevando Jesús es diciendo, vivían una vida rutinaria del día a día, una vida completamente alejada de lo que yo estaba mandando hacer. Y eso está pasando hoy en día. Estamos tan apegados a este mundo. Y yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Y es que todo esto que está pasando en Colombia nos da una lección muy fuerte a nosotros. Quiero que por un momento piensen algo que en oración el Señor me mostraba. Todas las redes de ventas, de farándula, de fiesta, de ofertas, por unos días, ¿qué pasó? Se pararon. Todo paró. Todo se suspendió. Y todos volteamos a ver la miseria humana, el dolor, la angustia. ¿Cuántos de esta gente, de nuestros hermanos, perdieron trabajos de 20, 30 años, herencias? Yo quiero que pienses en tu casa, y si vives en edificio mucho más. Todo lo que está ahí, mis queridos, nos ha costado. Fuerte, duro. La casa de Dani, que tan linda, que ha construido con sus propias manos. Imagínate años tú trabajarle a algo tan bonito y que simplemente en un segundo lo perdiste. Duro, doloroso, y hemos llorado con ellos, ¿verdad? Y aún estamos ayudando porque es el momento de no solo hablar, no solo orar, sino también actuar. Pero eso, todas las redes sociales se apagaron y lo que el Señor me decía era, porque todo el mundo volteó a ver. ¿Y sabes qué empezó a ver el mundo? Lo insignificantes y débiles y frágiles que somos. ¿Cómo es que un temblor acaba con tantas vidas? No solo en Colombia. ¿Cómo es que somos tan insignificantes frente a un universo? Y la gente estaba viendo el eclipse de sol, cómo la tierra por un momento quedaba a oscuras, y pasó el eclipse de luna, y pasó esta lluvia de estrellas, de meteoros, y empezó la tierra a temblar en todos lados, para decirnos al ser humano, qué pena, se han creído los señores y dueños de esta tierra, pero el Señor es el dueño de esta tierra. Y créanme que no voy con el discurso que esto es un castigo de Dios y está castigando a la gente. Qué pena, ni tú ni yo estamos en la mente del Señor. Y estoy segura, porque conozco a mi Señor, que Él le duele todo lo que está pasando. Y por eso nosotros tenemos que llorar con los que lloran. No sé si sea una reprensión de Dios, no sé, pero algo sí me dice la Biblia. Y es que no pasa absolutamente nada en la tierra que Él no lo permita, porque es Él quien tiene la última palabra. Pero nosotros tenemos que entender quiénes somos tan diminutos en este universo tan grande. Y que ayer hablábamos, nosotros creemos que nunca nos va a pasar algo así y que Dios nos guarde. Pero la gente que murió también pensaba que jamás le iba a pasar algo así. Y yo empecé a ver lo segura que me siento de lo que tengo. Me siento segura del lugar donde vivo. Me siento segura de la plata que tengo en el banco. Me siento segura de que me acuesto creyendo que al día siguiente, cuando yo abra las habitaciones, están mis hijos ahí. Me acuesto segura en un montón de cosas que hoy yo les digo y les confieso, ya no estoy segura. Porque tú ves en los noticieros como hay gente que dice, ni siquiera me quedé con un par de zapatos.
¿Y de qué valió todo lo que yo y dije, yo que me doy una mala vida por un montón de cosas? Entonces el Señor nos apagó por un momento para que miráramos al cielo, las señales, para que miráramos al lado, los terremotos, los vendavales, y empezaron a pasar un montón de cosas increíbles. Carlos y yo tenemos varios días que no dormimos porque tenemos la alarma, no sé si te está pasando, y eso suena a las 3, a las 4, mejor dicho, a toda hora está sonando. El día que teníamos que escucharla no la escuchamos. Pero cada vez que suena, yo creo que con Isa hablaba, que esa sonadera de alarma, yo lo vi Dios hablando a mí. Porque entonces empecé a perder el sueño. Y como estilo burladores dije, ay, yo como que estoy estresada, se me subió el cortisol que no estoy durmiendo. Y orando, el Señor me decía, no, soy yo quien te estoy levantando. Entiende lo que estoy haciendo. Entiende las temporadas en las que estamos. Y entonces empecé a ver que perdí el sueño a las 2, a las 3 y a veces sonaba eso y me levantaba a orar. Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo en este tiempo? Y creo que el Señor está colocando un despertar en nosotros como iglesia, de clamar, de orar, de ir, de ayudar, ¿verdad? Que vean a la iglesia del Señor también, quitando piedras, escombros, ayudando al que está necesitado, al huérfano. Amo ver muchas iglesias que hoy son tanto lugares de refugio como centros de acopio, porque esa es la labor de la iglesia. Esa es la labor. Y si se están moviendo otra gente, ¿cuánto más nosotros que tenemos el amor del Señor en nuestras vidas? Entonces, la Biblia dijo, como en los días de Noé y Lot. Créanme, estamos en los tiempos de Noé y Lot, igualito, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, comprando, haciendo, muy pegados a esta vida terrenal, muy acomodados. Y resulta que esta promesa, como dijeron los burladores, ya Jesús no viene o se tarda. Sigamos disfrutando la vida porque eso no va a pasar. Entonces, el versículo 3 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pereció como, el versículo, pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y yo tengo que predicar esto. Ya no vamos a morir en una inundación, porque cuando nosotros vemos Génesis, hubo una promesa que el Señor nos dejó ¿con qué? Con ese arco iris donde dijo, nunca más volveré a destruir la tierra. Pero ahora, ¿cómo viene la destrucción de la tierra? Con fuego, ¿verdad? Y lo dice la Escritura, que están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio. Pero en este versículo quiero que fijen sus ojos y subrayen en el versículo 3 la palabra intencionalmente. Porque dice, pero intencionalmente, si lo puedes colocar ahí, Pablo, en el versículo 3 de 2 de Pedro. El 5. Sí, el 5, perdón. Miren lo que dice ahí. Pero intencionalmente olvidan, porque realmente hay cosas que a nosotros nos conviene olvidar, por cómo estamos llevando nuestra vida. Entonces no es que nos conozcamos la historia del diluvio, ni lo que pasó en Sodoma y Gomorra, sino que prefiero olvidarla, creer que todavía falta, que eso está lejano. Pero si vamos al versículo, a 2 de Pedro 3, versículo 8, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir ¿su qué? Su promesa, según entienden algunos la tardanza. Es que el Señor se está tardando. Más bien tiene que paciencia con ustedes,
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¡Wow! ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué? Faber, ¿por qué? Ajá, ¿para qué? ¿Para qué? Allá, ¿para qué? ¿Por qué no ha venido el Señor? Por misericordia. Él ha retardado su venida, porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces Pedro dice, no digan que es que está tardando y que lo hace porque quiere, sino que está tardando porque está extendiéndose en paciencia para que ninguno se pierda. Dice, para que todos se arrepientan. Y te pregunto allí, ¿tú te has arrepentido? ¿Tú te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si hoy viniera el Señor, estás a cuentas con el Señor. Estamos a cuenta. Si hoy fuera nuestro último día, estoy a cuentas con el Señor. He recibido a Cristo en mi vida. Camino, como dice la palabra. Estoy con Él. ¿O cómo estoy caminando? Y es un día para nosotros pensar este versículo. Si realmente el Señor está esperando por mí. Pero esta palabra también nos lleva a que nosotros revisemos los que están a nuestro alrededor. La gente de mi familia tiene a Cristo en su vida. La gente que está a mi alrededor conoce. ¿Y a quién va a mandar el Señor a predicar? A mí, a ti y a mí. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Hay algo que yo siempre digo al Señor: Señor, yo quiero que cuando yo llegue al cielo y yo esté ahí, yo pueda mirar alrededor y decirle, Señor, no vine sola. Mira a todos los que traje, que son toda la gente que le he predicado el Evangelio. Pero a veces nos quedamos solo en mi salvación y resulta que nosotros tenemos que unirnos a que el Señor está teniendo paciencia y necesitamos seguir predicando la palabra. En este pasaje hay dos verdades. Uno es que el Señor tarda su venida, pero por tener paciencia. Pero también hay una segunda verdad, y es que definitivamente nosotros estamos muy apegados a lo que no es permanente. A lo efímero estamos pegados, que es a lo que se pierde. Porque nadie que se muere se lleva ahí en la caja fúnebre nada, ¿verdad? Pero estamos pensando mucho en esta vida terrenal y necesitamos pensar en esa vida eterna. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En ese día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Todo desaparecerá. Ese es el futuro. Entonces, Pedro hace la pregunta que debería hoy nosotros hacernos y sacudirnos a nosotros, porque dice, ya que todo, quiero que todos estén allí mirando el versículo 11 y 12, por favor, quiero que lo lean. Y vamos a leerlo a la voz de 3. Ese es el 11 y el 12. A la voz de 3. 1, 2 y 3, vamos. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Y miren lo que dice ahí. ¿No deberían ustedes vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿Puedes alzar tu mano si tienes una conducta intachable en este lugar? Está fuerte. Ese pedido de Pedro está fuerte. Porque dice, no deberían ustedes vivir como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Como dice la palabra. No hay otra. Como dice la Escritura, de esa manera debo vivir. Pero también nos exige
que debemos vivir con una conducta intachable. Y eso habla también de testimonio, de vida. Pero algo que me impactó mucho es esta palabra. Dice, y esperando ¿cómo? No voy a esperar, ay, ¿cuándo vendrá el Señor? O, ay, qué susto cuando venga el Señor. No. Dice que una espera ¿cómo? Ansiosa. ¿Ustedes alguna vez han tenido un hambre así que por lo menos yo me lleno de mal humor cuando tengo hambre? Que tú necesitas comer porque es que ya no aguantas. ¿Cuánto les ha pasado aquí, los hartoncitos? Cuando uno tiene una hambre así voraz y entonces te ponen lo que sea, hasta un arroz quemado y tú te lo comes como que esto es el manjar más grande porque estabas con ansia, ¿verdad? Aquí la Biblia habla que nosotros debemos esperarlo con ansias, ansiosamente la venida del Señor. ¿Será que eso refleja mi vida? Es decir, ¿cuántos de los que están aquí esperan ansiosamente al Señor? Cuando yo lo leí, yo dije, yo sí lo espero, pero esa ansiosamente no lo estoy viviendo. Es una reflexión que hice. Yo sí espero al Señor y quiero que venga y camino para eso. Pero esa ansiosa que dice Pedro, no lo estoy viviendo. Porque es ansioso, cuando yo tengo ansia, me muevo a causa de eso que necesito. Y si estuviéramos ansiosas, créanme que saldríamos de aquí a predicarle a todo el mundo. Que estaríamos uniéndonos a la obra evangelizadora que Cristo dejó a su iglesia. Si lo que tanto amamos en este mundo no es definitivo, entonces ¿por qué seguimos viviendo como si lo fuera? El anhelo por la venida de Cristo no es que compita con nuestra vida diaria, pero sí compite con lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo primero para nuestras vidas? Pero Pedro cierra esta parte con una promesa. En el versículo 13, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las cuales habite la justicia. Es cielo nuevo y tierra nueva. Y es interesante cómo Pedro escribe esta carta porque Pedro ya sabía que iba a morir. Cuando Pedro escribió esta carta, él dijo, ya yo voy a morir. Ya lo tenía claro. Lo más impresionante de esto es que Pedro, desde que Jesús estaba con él, ya sabía cómo iba a morir. ¿Sabías eso? La Biblia habla en Juan 21, 18 y 19. Miren lo que le dijo Jesús a Pedro. Ciertamente te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, Pedro, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto lo dijo Jesús para indicar la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. ¿Cómo murió Pedro? A ver, los estudiosos, ¿cómo murió Pedro? Yo no, ¿cómo murió? ¿Y dónde dice la Biblia que murió al revés? Cierto, pero miren que en este versículo habla, extenderás las manos, ¿verdad? Y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Leyendo esto, yo lloraba y les voy a decir por qué. ¿Cómo un hombre como Pedro, que ya sabe que va a morir, dedica una carta tan hermosa como segunda de Pedro, diciéndole a la gente, cálmense, escuchen, despierten, Cristo viene, anímense, ¿verdad? Esto que está es perecedero. Coloquen sus ojos en lo eterno. ¿Y saben cuándo Jesús le dijo esto a Pedro? Cuando ya había resucitado. Él murió y empezó resucitado a aparecerle a muchos de ellos. Pero cuando Jesús habló con Pedro, esto que les voy a contar fue lo que pasó cuando Jesús resucitó. Cuando él se le acerca a Pedro, ¿se acuerdan ese pasaje que dice, Pedro, me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, me amas. ¿Y qué dijo Pedro? Sí te amo. Pedro, me amas. Segunda vez. ¿Cierto? Sí, Señor, yo te amo. Otra vez, Pedro, me amas. Y algo que podemos ver ahí es, ¿cuántas veces cantó el gallo?
¿O cuántas veces negó Jesús a Pedro? Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y para mí es como una restitución de Jesús con Pedro. 3 veces me negaste, pero 3 veces me está diciendo que me amas. Y lo que le estaba diciendo es, ya yo no tengo en cuenta que me fallaste, Pedro. Ya eso pasó. Pero ahora levántate a apacentar mis ovejas. 3 veces me negaste, pero 3 veces me está diciendo que me amas. Y yo te estoy diciendo, levántate y apacienta mis ovejas. Y este es un mensaje para nosotros. Hemos fallado al Señor, pero el Señor nos está levantando a ir, a estar alertas y a predicar su palabra. Entonces, como dice el versículo 17 al 18, ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse ¿qué? Manténganse ¿qué? Alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Y dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alertas, alertas. Así tenemos que estar, alertas de los tiempos del Señor. Y por último, es una promesa de su venida que no es solo hacia el futuro. En Juan 14, en el versículo 23, dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es una promesa para allá, para que cuando nosotros guardamos la palabra, amamos al Señor, dice que Él viene a hacer morada con nosotros. Es Él y nosotros. Y es lo que tenemos que hacer mientras el Señor regresa. Es una esperanza que no es lejana, es una realidad que ya necesitamos empezar a vivir. Pero, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Que no estamos viviendo como si el Señor ya viniera. Si yo les dijera, miren, dentro de 2 años, y con esto finalizo, dentro de 2 años que vamos a poner el aire, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos las pilas porque dentro de 2 años que vamos a comprar el aire. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, 2 años. Cuando falte 1 mes yo pongo algo, porque es nuestra tendencia. Pero si yo les digo, el aire es dentro de 1 mes, corran, toca movernos. Y de esta manera, muchas veces estamos viendo la venida del Señor. Él lo prometió, sí, ninguno de nosotros sabe el día y la hora, pero necesitamos vivir como si viniera hoy, como si viniera mañana. Y con la misma diligencia, prepararnos como esa novia que tiene que estar lista porque ya el novio viene. Y por eso Jesús habla de esas mujeres, las insensatas y las sensatas. Y las sensatas estaban ¿con qué? Con la lámpara ¿cómo? Encendida. Pero las insensatas fueron a pedir aceite y nadie les pudo dar. ¿Verdad? Que no nos coja a nosotros ninguna circunstancia en esta vida sin estar listos, sin estar preparados. Cuando orábamos antes de empezar el servicio, yo les contaba una de las historias que más me impactó de todo lo que está pasando ahora, y no tiene que ver sino con un pastor amigo que justo lo llamaron a Cali a predicar, y en Cali pasó el terremoto, pero su hijo de la edad de Santi, de pronto un poco más pequeño, tenía unos amigos en Cali que no conocían del Señor, que no eran cristianos, y los invitó a la iglesia y fueron. Y ese día fue mucha gente nueva a la iglesia porque venía este pastor de Barranquilla a predicar. Y dice este pastor que el Señor le colocó a predicar el evangelio, a hablar de la salvación. Y cuando soltó la palabra, gente ahí recibió al Señor. Entre esos, los amigos del hijo recibieron a Cristo en su corazón en ese día. Eso fue un domingo, el domingo pasado. Y el lunes, toda esa familia murió. Toda la familia que invitó al hijo del pastor en Cali
todos murieron. Es decir, no se tarda, llegó a tiempo. El Señor les dio la oportunidad y hoy están gozándose de la salvación porque recibieron al Señor un día antes. Entonces, bueno, mira, ahí está. No sabía que la tenían. Dijo, mi hijo invitó el domingo a su amigo a la iglesia con su familia. Ay, no veo. Asistieron por primera vez ese día, escucharon el evangelio de salvación de Cristo. Horas después el joven murió con su familia en el terremoto de Cali. Él es un pastor, el papá de este chico. El papá de este chico es un pastor que se llama Jorge Pana en Barranquilla. Esa gente quedó consternada. Toda esa familia, yo los tengo a todos en Instagram. Y para mí fue impactante, porque no dimensionamos una invitación que hacemos. No minimices cada paso que das en el Señor para predicarle a otros. Si te montas en un taxi, mira, el taxista, tú no sabes si a la vuelta va a tener un accidente, necesita conocer del Señor. Tu familia necesita levantar altar de oración en tu casa. Donde quiera que tú vayas, necesitamos predicar la palabra del Señor. La historia de amor perfecta del padre que está construyendo casa con el hijo y que el hijo vuelve por su novia. No sabemos. Cuando yo vi eso de Dios, los domingos en la iglesia, cuánta gente necesita ese día conocer de ti, recibirte a ti, porque saliendo de este lugar no sabemos qué va a pasar. Muchas iglesias, mis queridos, el domingo pasado estaban reunidos y hoy no están completos. Hoy no están completos. Entonces, creo que esta palabra es propicia para este tiempo, no para meter miedo. Porque la Biblia me habla es de gozarnos, alegrarnos, no turbarnos, esperar ansiosamente su venida. Pero mis queridos, ¿a cuántas almas te has ganado para el Señor? ¿Hay alguien aquí que pudiera decir, me he ganado 10, 15, uno este año me he ganado para el Señor? ¿Cuántos? ¿Cuánto hay fervor en ti para que el evangelio siga rodando? Pero también cuánto tú y yo estamos ya listos y preparados. ¿Qué nos enseñaron en este tiempo? Y con esto termino. Tenga en su casa un botiquín, un bolso preparado para una contingencia. ¿Cuántos los tienen en su casa? Sinceramente, alce la mano. ¿Cuántos tienen? Eleonora, ¿quién más preparó ya el botiquín en su casa con bolso? Ninguno. Nadie. Yo tampoco. Pero ¿sabes qué me impresiona? Porque es que a mí Dios me habló con eso. Me lo habló hoy. Y me dijo, por todos lados, fue un sentir orando, que hice como, o sea, uno a veces está pensando y está orando, y a veces son pensamientos de uno, pero Dios usa eso para hablarle a uno. Y decía, no has preparado el bolso. Y han dicho, busque en su casa, identifique el triángulo de la vida. Yo todavía no sé en mi casa cuál es. No nos preparamos. Pero el Señor me decía, de esa manera yo estoy mandando alertas de que regreso y la gente no se prepara. Su alma no se prepara. Su espíritu no está preparado. No están velando y orando. Que esta palabra sea un ánimo para ti, para dos cosas. Para ponerte en cuentas con el Señor. Y hoy verifica, no importa el tiempo que tengas en el Señor. Yo creo que yo recibí al Señor un poco, pasen al frente lo que quieren decir el Señor. Yo creo que yo pasé como 15 veces hasta que entendí qué era recibir al Señor. No lo entendía. Y cuando empecé mi caminar con el Señor, ponernos a cuenta con Él. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Estoy lista para irme con el Señor? ¿Estoy lista, preparada? Como ese botiquín, tengo que estar listo. Pero segundo, lista para llevar el evangelio a todo lugar. A todo lugar. Empezando por la casa y hacia afuera. Asegúrate de que los tuyos conozcan el evangelio. Asegúrate de que Cristo reine en tu casa y en los tuyos. Asegúrate.
Asegúrate, así como revisamos las casas, los edificios en estos días, asegúrate que la gente que vive contigo conozca al Señor, para que ninguno se pierda, empezando por ti. Asegura tu propia salvación, que no viene de ti, viene de Él, pero que necesitamos entender. Amén. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Estás convencido que tu nombre está escrito en el libro? Pregúntatelo. Ponlo en duda no como quien no tiene fe, sino como quien se asegura que de verdad estoy caminando con el Señor. Amén. Así que te voy a invitar a que te coloques en pie ahí donde estás. Y vamos a orar. Si bien esta palabra puede que suene un poco diferente a lo que normalmente escuchamos los domingos, ¿verdad? Veníamos de una serie de creer y estábamos así, wow, sí, tenemos que creer y mejor dicho, y el Señor, y con la fe arriba. Encontrarnos con una palabra que probablemente no mueve fibras y no salgo de aquí como que es Padre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sí una palabra necesaria, porque si tú te lees el Nuevo Testamento, no hay un solo libro que no hable de esto que hablamos hoy. Y eso quiere decir que hay una urgencia del cielo para que nosotros entendamos que Cristo viene. Que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia, por su novia. Cristo viene por mí. Amén. Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.